Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Con este video estamos cerrando la unidad número 4 del curso. Espero que por ahora se estén entendiendo todos los temas. Les reitero, cualquier consulta, duda, nos encontramos en el foro de discusión. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta cuarta unidad. Un poco lo que queremos eh, tratar con este tema son lo que digamos las generalidades del sistema de entramado ligero de madera, que es conocido bajo distintas denominaciones. La más usual es el Baldwin Frame, y es una tecnología que tiene su origen en alrededor de 200 años en Estados Unidos, y a partir de allí se fue difundiendo a todo el mundo, siendo hoy el sistema con el que se construyen más viviendas en todo el planeta. Vamos a ver entonces cada uno de los elementos constitutivos del sistema, desde el basamento de las superficies verticales y horizontales. Hay como dos familias de este sistema. Una de ellas, que es la original, la que tiene que ver más con el Baldwin Frame, al que denominamos sistema continuo, en el cual la estructura, los parantes de madera de estas estructuras tomaban toda la altura de la construcción. Usualmente era utilizado para construcciones de planta baja y un piso, y si tenían más plantas, en algunos casos, bueno, estos parantes se dividían en varias partes, pero su característica era que cada uno de los parantes estructurales tomaba más de un nivel. Un ejemplo de esto, casi un ejemplo paradigmático que podemos encontrar en el sur de América, es este poblado, esta ciudad que vemos en la imagen, es la ciudad de Sewell, en Chile, en la cordillera del lado chileno. Esto es más o menos a la altura de Junín de los Andes, del lado chileno, en donde se construyó esta ciudad para 14.000 habitantes, que eran todos trabajadores de la mina de cobre El Teniente. Su construcción empezó en 1914 y llegaron a vivir allí unos 14.000 habitantes. Como vemos en la imagen, bueno, con una geografía muy compleja de fuertes pendientes, con vientos de hasta 100 km por hora o 150 en días de tormenta, y en donde la construcción es esta clásica, casi podríamos decir con una estética inglesa, en donde si bien la madera por ahí no aparece siempre en su expresión exterior, pero es el elemento básico con el que está constituida toda la estructura y la envolvente de estas viviendas, desde las viviendas hasta los edificios públicos. Y en donde se llegaron a construir edificios de planta baja, 2, 3 y 4 pisos altos. Reitero, en esta geografía de pendientes de más del 50%, con vientos de 100 y 150 km por hora, con casi 3 metros de nieve en invierno, con lo cual ahí podemos ver la resistencia de este sistema, que a veces es tildado de débil, pero que por todo lo contrario no lo es. Y en donde, bueno, ahí podemos ver uno de los planos de la época, de la construcción de uno de los edificios de planta baja, 4 niveles más un ático, en donde vemos, bueno, la estructura del entramado ligero de madera con las diagonales clásicas de ese momento, que todavía no se habían empezado a usar las placas para cumplir la función de rigidizador, y con lo cual se construyen en 1914, en esta geografía inhóspita, este barrio para 14.000 personas. Siempre lo mostramos como casi un ejemplo paradigmático de la potencialidad de este sistema, de su resistencia estructural y durabilidad. Todavía esta ciudad existe, hoy es considerada patrimonio de la humanidad, pero bueno, estuvo resistiendo por sí solita más de 100 años en este clima y geografía muy extremo. Luego tenemos el otro gran sistema, que es el más difundido en la actualidad y el que ha reemplazado al anterior del sistema continuo, que es lo que llamamos sistema de plataforma, en donde el concepto de esta construcción es
materializar las superficies horizontales y luego ir apoyando los bastidores y nuevamente una superficie horizontal, muro. Es algo así como entre piso, muro y así ir sumando cada uno de los pisos. Este sistema tiene la ventaja que cada plataforma o cada nivel se transforma en una superficie de trabajo sobre la cual se puede ir montando la totalidad de los muros. Muros que en todos los casos son portantes. Todos los muros denominados bastidores o estos entramados ligeros son portantes. Más allá de que en algunos casos los usemos como cerramiento, porque en él no descarguen las cargas ni entre pisos ni de techos, pero todos tienen capacidad portante. Y la sección en dominante con la cual se trabaja en estos sistemas es el 2 pulgadas por 4, algo así como 45 por 90 milímetros. Y esta es la unidad básica, ¿no? El bastidor de madera con parantes separados a aproximadamente 40 centímetros. La separación la va a definir las cosas que nosotros tengamos que sostener a cada cara de este entramado estructural, que está compuesto entonces por los parantes o montantes, que son las piezas verticales, que están unidos mediante clavos de 4 pulgadas espiralados, a la solera superior y a la solera inferior. En cada extremo se colocan 2 clavos de 4 pulgadas espiralados. Bien, pasemos entonces ahora al basamento. ¿A qué llamamos basamento? Es la superficie horizontal que va a constituir el piso de la planta baja. Normalmente a esta superficie le llamamos basamento, que es un elemento distinto de la fundación. La fundación, digamos, que es el vínculo de la construcción con el terreno, y el basamento es la primera superficie horizontal que va a estar por encima de ella. Es lo que podríamos decir el piso de la planta baja. Esta superficie horizontal puede estar constituido tanto en tecnología húmeda como seco. Es habitual que este tipo de construcciones se arranque con un basamento de hormigón armado. No es indispensable, pero es bastante habitual. Generalmente a estos basamentos los denominan plateas, si bien entendiendo como fundación a la platea para estos sistemas que son muy livianos en comparación a los sistemas tradicionales, quizás no sea del todo correcto denominarlo platea. Estos sistemas hablamos de que están pesando entre 5 y 8 veces menos que los sistemas tradicionales de construcción húmeda, con lo cual los requerimientos estructurales de las fundaciones son mucho menores. Habitualmente cuando denominamos platea a este tipo de solución, en realidad lo que estamos haciendo es referirnos a un contrapiso estructural que hace las veces de fundación y de basamento. En este caso, este elemento cumple las dos funciones. Como vemos en este caso, el llenado de uno de estos contrapisos estructurales. Tiene el inconveniente, en el sentido de que estamos frente a una construcción liviana, de que constituir un basamento húmedo implica, en primer lugar, quitar toda la tierra vegetal que contenga el terreno donde estamos fundando, reemplazarla por tosca o suelo cemento, suelo cal, compactarlo y posteriormente construir este contrapiso. Con lo cual es como desperdiciar una de las potencialidades del sistema, que es justamente su liviandad, empleando un elemento exageradamente resistente para los requerimientos estructurales del sistema. A partir de él, bueno, vamos a ir viendo en la medida que avanzamos con este video. A partir de ahí empezamos a colocar todo lo que son los tabiques estructurales, que en todos los casos nacen a partir de esta pieza que llamamos solera de implante, que es una pieza
diferenciada de la solera del bastidor. Siempre esta pieza siempre va a estar hecha en una madera resistente a los factores de humedad y de insectos, es decir, va a estar tratada para evitar su biodegradación o degradación por humedad, sea frente a hongos e insectos, y va a estar fijada al basamento mediante uniones metálicas, que pueden estar colocadas previo al llenado del hormigón o posteriormente. Este es otro caso en el cual estamos haciendo un basamento húmedo, pero no en el sentido de una losa apoyada directamente sobre el terreno, sino que aquí directamente sobre el terreno natural, sin necesidad de hacer una extracción de tierra negra y posteriormente compactar, se realizan las fundaciones, que en este caso son pilotines, luego vigas de encadenado. Los espacios que quedan entre estas vigas son rellenados por la propia tierra de la excavación, y si necesito agrego algo más, ligeramente apisonada, y esta tierra va a servir de encofrado perdido para posteriormente allí colar una losa de hormigón que va a estar apoyada en estas vigas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no es necesario hacer todo este trabajo que anteriormente comentaba de extraer todo el terreno. Simplemente hacemos las fundaciones mediante pilotines y vigas y sobre ellos apoyamos una losa, en este caso el in situ, como podría ser una losa de cualquier piso alto. Y como siempre, bueno, colocamos la solera de implante, que es la interfaz entre el basamento y lo que van a ser después las superficies verticales o muros. Reitero, siempre esta pieza de implante va a ser en una madera tratada. En este caso es pino impregnado en CCA. Para posteriormente fijar a ellos mediante clavado o atornillado. Lo habitual es utilizar clavado mediante clavos espiralados de 4 pulgadas los bastidores de madera. Esta es la otra alternativa también muy difundida, que es el basamento seco. Lo que vamos a ver en la imagen es un sistema de fundaciones mediante pilotines que sobrepasan el nivel del terreno natural y constituyen el apoyo y el sostén del entramado horizontal de madera. Siempre es recomendable estos entramados realizarlos nuevamente con madera impregnada. A pesar de que dejemos, como se ven en la foto, el perímetro libre, con lo cual esto nos está garantizando la ventilación de este entramado de madera y esto evita la proliferación de hongos. Uno podría decir, bueno, si dejo esta cámara ventilada por debajo, no es necesario que la madera esté impregnada, pero frente a cualquier agresión tanto de hongos y de insectos, sobre todo en esta posición de hongos, siempre hacer una reparación es compleja, con lo cual siempre es recomendable estas superficies hacerlas con madera impregnada. Luego arriba de esta estructura se coloca una placa que puede ser tanto de OSB como de multilaminado fenólico. Normalmente para estas superficies se emplean multilaminados fenólicos que tienen una mayor resistencia luego en todo lo que es el desarrollo de la obra. Recordemos que sobre este piso van a estar caminando obreros, van a pasar con herramientas y es una placa que quizás sea un poco más rústica para este trato un poco agresivo que le vamos a dar en la obra. Ahí vemos entonces el entramado de madera con vigas principales en un sentido y vigas secundarias, siempre en este caso en pino impregnado, viga principal apoyada sobre las fundaciones que nuevamente son pilotines y vigas secundarias, para posteriormente, bueno, acá vemos otra alternativa, otro caso. En este caso es un basamento seco hecho sobre una vivienda existente que tiene una cubierta de losa de hormigón, y sobre ellos vamos a colocar entonces la placa estructural, que siempre es recomendable que no sea inferior a 18 milímetros.
Acá otra alternativa que vemos en la foto, un caso mixto donde tenemos vigas de hormigón fundadas sobre pilotines y sobre ellas un conjunto de vigas principales y secundarias que van a formar el entramado de madera, y finalmente con la colocación de la placa, que va simplemente clavada con clavos de 2,5 pulgadas, siempre espiralado, cada 20 centímetros como mínimo. Esta alternativa tiene la ventaja de su rapidez. En pocos días nosotros podemos tener una superficie de trabajo. Presenta la facilidad del pasaje de instalaciones por debajo, tanto de desagüe, de agua como de instalación, pero dominantemente su rapidez. En pocos días, ya teniendo ejecutada la fundación, uno puede contar ya con una superficie de trabajo nivelada. Superficies verticales. Aquí es donde hacemos referencia dominante al sistema, ¿no? Y donde aparecen los mayores miedos y temores y mitos sobre estos sistemas. El principal mito es que resisten poco. Y ahora vamos a ver en alguna de las imágenes que no es así. Los muros de estos sistemas de entramados, a que normalmente llamamos bastidores, están formados, como decía anteriormente, por una sección básica de 2×4, puede ser una sección mayor dependiendo las cargas o la cantidad de pisos que yo quiera tener en mi construcción, y que constituyen lo que denominamos un muro complejo. El bastidor lo que hace es el soporte estructural de este muro complejo, que va a estar formado por un conjunto de capas. La que le sigue, y que se ve en esta imagen, que es una placa de OSB, es otra capa estructural, que es la capa de rigidización. Como ven, el sistema no cuenta con diagonales, por lo tanto yo, para rigidizarlo en relación a los esfuerzos horizontales, por ejemplo, que puede causar el viento, le coloco este tipo de placas, o coloco diagonales. Desde que se inventaron las placas y se difundió su uso, han reemplazado casi exclusivamente en esta función a las diagonales de madera. Y acá esto es lo que decía de este mito, de que este sistema, con este conjunto de palitos sobre el cual vamos a apoyar los pisos de una vivienda, resiste poco. Esto es una copia de un CAD hecho para un sistema constructivo, similar a lo que estamos mostrando, con bastidores con parantes de 2×4, separados cada 40 centímetros. Si vemos acá abajo, está el ensayo realizado en 3 paneles distintos. ¿En qué consta el ensayo? Que realizan para extenderte un certificado CAD, que, como luego vamos a ver en otro video, bueno, hoy ya con la resolución no es más obligatorio. Al bastidor, que tiene 1,20 m por 2,40 m, se lo carga en una máquina. El bastidor va a estar constituido con todas las capas que nuestro diseño indique, tanto las estructurales como las de revestimiento, y se le aplica una fuerza ligeramente excéntrica y se lo carga, incrementando la carga hasta que alguno de sus elementos presente una fisura, que habitualmente la fisura se presenta en los revestimientos, en el exterior o en el interior, como puede ser una placa de yeso. Si nos fijamos los resultados a los cuales se corta el ensayo, nos están hablando de 132, 115, 127 kilonewtons, que es, si lo pasamos a kilogramos como unidad más convencional, estamos hablando de 13,2 toneladas, 11,5 toneladas, 12,7 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que 1,20 m de bastidor de madera está resistiendo como mínimo 11 toneladas, que para un sistema liviano como el que al que estamos haciendo referencia es una resistencia enorme. Estos sistemas por nivel, si sumamos tanto pisos como muro y techo,
por nivel están pesando 150 kilos por metro cuadrado de peso propio. Si le sumamos la sobrecarga, que en el caso de una vivienda están en alrededor de los 200 kilogramos, estamos hablando que cada piso está pesando 350 kilos por metro cuadrado. Esto querría decir que en un metro de bastidor yo podría sostener toda una vivienda de 60 metros cuadrados. Con lo cual, este mito de que el sistema no es resistente es totalmente falso. Vamos a encontrar dos alternativas de cómo producir estos bastidores. La más tradicional es llegar a la obra con la madera y directamente construir los bastidores al pie de obra. Esto generalmente se hace en la actualidad con clavadora, pero también es muy sencillo hacerlo a martillo. Se unen bastidor con bastidor hasta que construís toda una pared de un lado de la vivienda, de la construcción, y luego entre varias personas separan estos bastidores y luego se clavan al basamento. La otra alternativa es producir los bastidores en algún taller o en un depósito. Esto también es muy difundido, con la ventaja de que paralelamente a esta tarea en la obra se están materializando instalaciones, basamentos, fundaciones, etc. Luego estos bastidores se cargan en un camión para finalmente ser simplemente montados en la obra. Y de nuevo, la fijación se hace dominantemente por clavado. Acá podemos ver que una vez que están posicionados y clavados los bastidores, se coloca una segunda solera que se llama solera de amarre, que es la que va cosiendo a modo de, haciendo un paralelismo con un muro de mampostería, la que va haciendo como de viga de encadenado superior. Todos los entrepisos y techos van a apoyar directamente los bastidores en esta segunda solera que colocamos. Recordemos que todos tienen capacidad cortante. Y acá empieza la aplicación de las distintas capas. En este caso, la de rigidización o sheeting, hecho a partir de placas de mínimo 11 milímetros, que es lo que indica la resolución de Secretaría de Vivienda. Puede ser tanto OSB como multilaminado fenólico. Y como decíamos antes, cumplen la función de rigidizar la estructura en el sentido de los esfuerzos horizontales. Y además esta placa, que habitualmente se coloca del lado exterior, va a dar soporte a la dejación hidrófuga. Acá en esta imagen vemos lo mismo, pero en placas de multilaminado fenólico. Siempre es conveniente estas placas colocarlas a junta trabada, casi como si fuese una mampostería. Como concepto general, siempre ir trabando cada una de las cosas hace la resistencia en general de policonstrucción. Luego vamos a aplicar sobre esta placa los aislанtes hidrófugos, que habitualmente en la actualidad se utilizan estas membranas gas permeables. ¿Qué quiere decir esto? Que son impermeables al paso del agua, pero dejan pasar a través de sí el vapor de agua que pudiera generarse en el interior de la vivienda. Luego desde el interior colocamos la capa de aislación térmica, en este caso es una lana de vidrio con barrera de vapor, y finalmente se colocan los revestimientos, tanto interiores como exteriores, que pueden ser diversos, ¿no? Desde chapa, madera, placas de cemento revocadas. En el interior puede ser, lo habitual es placa de yeso, pero pueden ser revestimientos en madera o en lo que nos ocurra, en lo que se nos ocurra. El bastidor, ¿qué es lo que hace? Darnos el soporte estructural para soportar las cargas de la construcción, pero además el soporte para colocar a ambos lados los revestimientos que uno decida. Acá vemos revestimientos de madera, que deben ser maderas o tratadas o resistentes a la intemperie cuando las quiero dejar al exterior. En este caso un revestimiento de placa de cemento sobre el cual se va a aplicar una base coat o una base cementicia con
malla de fibra de vidrio para finalmente aplicar una pintura texturada y dar una terminación similar a la de un revoque tradicional. Placa de cemento en tablas. Esta es una terminación bastante frecuente. Y así con las terminaciones que uno quiera. Esto se va fijando mediante atornillado clavado de los bastidores, que son el soporte entonces tanto estructural como de los revestimientos. Y finalmente tenemos lo que denominamos también superficies horizontales o inclinadas, que son los techos, que tienen como un poco el mismo criterio del resto de la construcción, ¿no? Van apoyados directamente sobre los bastidores portantes. Podemos tener tanto cubiertas planas, que también cuando se habla de construcción en madera aparece el mito de que si es en madera debe ser inclinado, pero no es así. También puede tener una cubierta plana, que es plana entre comillas, siempre tiene una pequeña pendiente, pero la lectura en este caso de esta vivienda que estamos viendo es de una vivienda cúbica con techo plano o con cubiertas inclinadas, que es lo más habitual. Reitero, bueno, todo lo que es entonces superficies horizontales van a apoyar sobre los muros portantes, siempre sobre la segunda solera. Esta estructura de techo de entrepiso va a estar fijada en los bastidores mediante atornillado o mediante herrajes metálicos. Aquí, más que en el caso de las cubiertas, que son livianas, más que el peso de la cubierta, tenemos que cuidar que el anclaje sea lo más firme posible para evitar la succión del viento. Bueno, en las imágenes podemos ver distintas alternativas, como en esta foto, ya sea resueltas a partir de correas, que son vigas perpendiculares a la pendiente del techo, acá lo mismo, o cabios, que son vigas en el sentido de la pendiente del techo, como vemos acá se está materializando la cumbrera directamente apoyada en la segunda solera de este bastidor. Luego, la placa de rigidización también se va a colocar en las superficies horizontales o inclinadas de techos, con este criterio de ir trabando las juntas, como se ve acá. Acá tenemos una placa y acá está la junta de otra, siempre las vamos trabando para dar mayor rigidez, y toda esta especie de emplacado que se hace en toda la envolvente justamente lo que va a hacer es rigidizar toda la construcción en tanto superficies verticales como horizontales. Acá otra cubierta, de nuevo con placa de OSB colocada de manera trabada, y luego ya se parece mucho la resolución de cualquier techo con estructura de madera. Se coloca el hidrófugo, de nuevo, que es esta membrana gas permeable, hidrófuga al paso del agua, pero permeable al paso del vapor de agua, y luego sobre ella la cubierta que corresponda. Habitualmente es chapa, aunque no es la única alternativa. Uno también podría, sobre la estructura de madera, colar un pequeño contrapiso estructural y sobre él colocar una membrana asfáltica o una membrana geotextil. Bueno, y ya terminando con esta unidad, y casi a modo de ejemplo, acá hago un poco los pasos, ¿no? Esto de sistema de plataforma, muro, y así sucesivamente hasta cubrir todos los pisos de una construcción, que en este caso es un edificio de departamentos en un área urbana. Estas son fotos de Estados Unidos, un edificio de planta baja y 4 pisos altos, que finalmente puede verse una madera. En este caso, bueno, se ve madera en revestimiento, se ve chapa acanalada, chapa lisa de aluminio, o en el caso de la parte inferior, placas de cemento a junta abierta pintadas.
con lo cual las posibilidades tanto de forma como estéticas del sistema son amplias. No necesariamente debe verse madera, aunque la construcción sea de madera. Son sistemas muy aptos para solucionar cualquier forma arquitectónica y, como hemos visto a lo largo de las imágenes, con una enorme resistencia y simplicidad de construcción. Bueno, con esta finalizamos esta unidad y nos encontramos, les reitero, en el foro para seguir con los distintos temas. El próximo, que es la unidad 5, vamos a referirnos a los casos básicos de fundaciones y luego vamos a entrar un poco más detalladamente con encuentros constructivos y detalles en lo que es muros entre pisos y techos. Bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.